Bueno, muchachos, estamos en el día de hoy aquí reunidos en una de las oficinas del cierre. Prácticamente tenemos a la familia Escorcia y a la señora Molina. Prácticamente acabamos de hacer un cierre. En este preciso momento estamos aquí en la oficina del cierre. Y antes de que saliéramos de la casa y todo el mundo a disfrutar de hacer el party, pues prácticamente que va a ser un party usted, me imagino. Vamos a hacer una especie de una charla. Me gustaría como prácticamente, Wilmer, escuchar de tus palabras o de la familia en sí directamente, como una especie de testimonio. Y esto va para todo el mundo, en Facebook, en YouTube, como quiera, con el permiso de ustedes, obviamente, previamente ya desglosado. ¿Cómo fue la experiencia de ellos? Vamos a hablar sobre los temores, cómo fue la selección de agente de bienes raíces, cómo fue el proceso, la comunicación y al finalmente, pues, ¿qué les pareció al final todo este proceso? Bueno, entonces, don Wilmer, Dani, ¿qué les pareció? ¿Cuáles fueron los temores que tuvieron ustedes, si los tuvieron, en comprar una casa? ¿O cuáles eran las inquietudes prácticamente que tenían? La primera inquietud que nosotros teníamos era no contar con todos los requisitos sobre el crédito. Era lo que nos atrasaba un poco en el proceso de tomar la decisión para el crédito. Okay. Qué bien, qué bien. El temor de que de pronto no nos iban a aceptar para comprar la casa, ¿no? Sí, amor, y entonces, Qué bien. Sí, pero una buena experiencia, muy buena experiencia, sí, tanto con usted como con los vendedores y todo. Chévere, no, a ver, prácticamente es cuando todo el mundo es un equipo de trabajo, todo el mundo trata de buscar la manera de que se haga posible el sueño y la realidad de comprar una casa. Ahora, ¿cómo fue ese proceso de selección, de escoger el agente de bienes raíces? ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes llamaron al directorio? ¿Fueron por Google? ¿Fueron por referidos? ¿Qué fue lo que pasó? Por parte de mi esposa. Siempre habíamos conversado que queríamos buscar a alguien que nos ayudara. Pues tratamos de pronto con una persona que me recomendaron, pero sí, una amiga me habló mucho de el vendedor. De la gente de bienes raíces. De la gente de bienes raíces, que era usted, y me dijo, yo conozco una persona que él te puede ayudar y es excelente, él te hace todo lo que tú necesitas y está siempre al pendiente. O sea, fue una referido de buena calidad. Exacto. Que le dio la confianza a ustedes de haberme escogido como agente. Sí, me dio su número y se lo entregué a mi esposo, le dije, vamos a intentar. Lo contactamos a usted y hemos tenido una buena experiencia con usted. Chévere. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo les pareció el proceso de escala de 1 a 10? ¿Cómo fue el proceso de que cuando estuvimos no de bajo contrato, desde cuando empezamos a ver casas, el proceso de comprarla, estar bajo contrato y hasta el día de hoy, de decir, ya, la compramos? Bueno, el proceso a mí me parece excelente, rápido, sí, porque he visto muchas amigas que se han demorado mucho tiempo para el cierre de la casa, que tienen este problema. En realidad a mí me pareció un poco, a veces nos desesperábamos un poco porque decíamos cuándo va a llegar, pero sinceramente me pareció rápido. ¿Te pareció rápido? Sí, me pareció rápido. No, qué bien. Para el tiempo que nosotros llevamos y buscando, mirando casas y hasta hoy el cierre, chévere. Me pareció muy bueno. Como pueden ver, el proceso se llegó el día. Cada transacción es única e independiente, entonces es una historia que trae el porqué, motivo, razón y circunstancia. Pero por lo menos en el caso del señor Wilmer Escorcia y Dani, pues fue un proceso rápido, gracias al prestamista y al final del cabo es la comunicación. Sí, claro. Hablando de comunicación, ¿qué les pareció a usted la comunicación que tuvimos, ya sea por teléfono, texto, emails? ¿Qué le pareció la transacción? Excelente, usted estaba siempre pendiente de todo, nos comunicaba tanto por teléfono como por email o por mensajes. Personalmente nos visitaban a nuestra casa, que nosotros se nos pareció raro, hacíamos pero muy bueno. Sí, bueno. Era el que le metía el empuje. Sí. Eso es lo bueno. Y había como una confianza, nos sentíamos como en familia, como en familia. Sí, prácticamente lo que viene es el proceso de comprar una casa, es como que hay una relación entre, más que de trabajo, es como de decir, bueno, vamos a hacer algo en equipo. Es un equipo de trabajo prácticamente para llegar al final. Pero bueno, me alegra mucho que la comunicación. ¿Qué les pareció la firma electrónica? ¿Fácil, chévere? Muy fácil, buenísima, algo que uno aprende. Súper rápido, súper rápido, que no había que demorarse tanto. No, y
está visitando oficina para filmar, que no sé qué, y ahorra tiempo, ahorra tiempo. Sí. Y fue una experiencia para ustedes, esto era completamente nuevo, ¿no? Sí, Claro. Para mí claro que sí. Okay. Pero bueno, lo más importante es que se logró. Claro. Y por último, a ver, vamos ahora sí, como decimos, a carta blanca. ¿Ustedes referirían el servicio que les dio ahora el agente de bienes raíces a otra persona? ¿Cuál sería su comentario? Y ya lo estamos haciendo, ya yo le he dado la referencia, las tarjetas a varios amigos y ellos también están ahí que lo llaman para también que están en el proceso de casa también. No, de verdad que sí, a ojos cerrados, porque así como la joven que me recomendó que usted era buena persona, pues así también lo recomiendo yo. ¿Por qué? Porque vimos en realidad el empeño que usted tenía para con nosotros, para que se diera rápido el cierre. No, qué chévere. Muy buen trabajo que usted hizo, para se lo agradecemos de verdad, porque también me encantó que ayudara mucho a mi esposo, tantas cosas. Sí. No, pero bueno, me alegra mucho y para ustedes es un placer haberles servido. Fue un honor haber trabajado y un honor que me dieran la oportunidad. Yo digo que Dios tiene todo ahí. Exactamente. Él une siempre las personas y sabe a dónde vamos a llegar, y usted es uno de esos ángeles que nos ayuda a cumplir nuestra meta, una de las metas que nosotros siempre queríamos. Chévere, muchas gracias. Bueno, como pueden ver, Dani, Wilmer, un testimonio en el día de hoy, pues de haber comprado una casa, pues vieron todo el proceso, escucharon de boca, esto no fue nada planeado, primera vez que lo estamos haciendo, y es algo real, prácticamente. Una vez más, muchachos, nos vemos en la próxima. Y que la disfruten. Ya tenemos las llaves. Gracias. Bueno, muchachos, se cuidan. Hasta la próxima. Gracias por todo. Listo, ¿no? Qué bien. Corra un poquitico para acá, mi señora. Hey. Bueno, entonces aquí estamos apenas comenzando, esto yo lo voy a editar más adelante, pero bueno, me veo bien con las gafas más bajito, más viejito.